La arquitectura del paisaje ha estado presente a lo largo de toda la historia. Algunos casos representativos en distintos contextos geográficos e históricos podrían ser los jardines del Palacio de Versalles en Francia, Central Park en Nueva York y por supuesto la jardinería milenaria en Japón, además de las zonas arqueológicas prehispánicas. Actualmente el quehacer paisajístico es realmente extenso. Parte importante de esto es la conservación, recuperación y mejoramiento de las también denominadas áreas verdes. El conocimiento de los elementos que conforman el paisaje como fauna y flora son fundamentales. Tenemos distintos ejemplos que muestran el resultado efectivo derivado de un buen manejo de la información y el consciente aprovechamiento de los recursos disponibles. Estamos frente a un árbol de jacarandas. En México es muy fácil encontrar árboles de jacarandas, seguramente lo saben. Este árbol llegó a México gracias a un japonés, Tatsugoro Matsumoto. Esto fue por ahí del año de 1892. Tatsugoro Matsumoto llegó en ese año primero a Perú y a México llegó alrededor de 1897, que fue justo un año antes de que llegara una migración de japoneses a Michoacán. Tatsugoro tuvo un gran conocimiento de todo lo que es la jardinería japonesa desde que vivía en Tokio. El milenario arte que tuvo mucho auge en el periodo de Muromachi, no fue Muromachi el periodo donde se extendió mucho el arte de la jardinería y por eso es que lo llamaron a Perú. Después el gobierno de Japón invitó a que viniera a México y Matsumoto trabajó mucho en lo que fue la zona residencial de la colonia Roma, que en aquellos años era una zona residencial de lujo. Llegó todo esto a oídos del presidente Porfirio Díaz, quien le solicitó a Matsumoto que interviniera en la expo que se hizo en aquel entonces en el Palacio de Cristal que conocemos ahora como el Museo del Chopo. Entonces Matsumoto hizo mucho trabajo de jardinería, pero bueno, fue pasando el tiempo e incluso vinieron movimientos revolucionarios en el país. Cuando estuvo ya Álvaro Obregón pasando todo esto, también fue cuando llegó uno de los hijos de Matsumoto a México y ellos sugirieron que se trajeran los árboles de jacarandas. Matsumoto ya los había plantado alguna vez en Brasil y él, con sus conocimientos, que era realmente como un arquitecto paisajista precisamente, sugirió que se trajeran a México y a partir de entonces es que ya hay muchas jacarandas. Esto es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer también en la arquitectura del paisaje, es decir, el conocimiento del terreno, de la vegetación y saber qué árboles se plantan en qué lugar. Muchas gracias. Los requerimientos de las ciudades y las zonas fabriles generan la necesidad de crear pulmones artificiales, y esto se logra con los parques industriales, que incorporan áreas verdes dentro de sus instalaciones, además de los beneficios y la derrama económica que traen para las comunidades, lo cual es un gran beneficio social. Alemania y Austria han sido pioneros en estos conceptos y actualmente se pueden apreciar en distintas partes del orbe. Otros países que destacan, además de los más desarrollados en Asia, serían Australia y Nueva Zelanda. El uso del automóvil, al igual que la industria, tienen un impacto severo en lo que son las urbes, que es donde está la mayor cantidad de asentamientos humanos el día de hoy. La arquitectura del paisaje también, dentro de lo que son sus retos, está a contrarrestar el efecto ambiental que causan tanto automóviles como industria. Por lo mismo, es muy reconocido en la arquitectura del paisaje lo que son los parques industriales, donde se incorpora todo lo que son zonas verdes. Ese también es uno de los retos que tienen los arquitectos paisajistas y en general los arquitectos, pues no es exclusivo de los paisajistas el resolver y el equilibrar
el efecto ambiental que tiene tanto en zonas urbanas como en las zonas que son destinadas para uso industrial, que por normativa, dependiendo del lugar, muchas veces tienen que estar en las conurbaciones o en zonas específicas, precisamente por el impacto que tienen. Los temas que vimos anteriormente son únicamente muestra y ejemplos de posibilidades a considerar. Todo esto puede lograrse mediante estrategias de planeación y diseño enfocadas también a un desarrollo sustentable, la conexión entre áreas verdes y espacios públicos, el compromiso con el medio ambiente y la administración efectiva de los recursos disponibles en general nos acercarán más efectivamente a dar una óptima solución tanto a proyectos de arquitectura del paisaje como la relación que mantenga cualquier tipo de construcción con el ecosistema.